Estamos en el aire ya. No sé. Continuamos, nosotros estamos de vuelta con ustedes. Es que estamos como medio distraídos, ¿verdad? Pero no, estamos con ustedes de nuevo en su programa Sociedad y Seguridad Social. Este es el momento que nosotros venimos con nuestro invitado del día de hoy, el cual de verdad me trae mucha satisfacción y una satisfacción doble, ¿verdad? Porque vamos a traer informaciones importantes y buenas informaciones dentro de lo que es nuestro sistema de seguridad social y sobre todo en nuestro sistema de salud, que es una de las patas más importantes que conforman esa mesa, que es la seguridad social en nuestro país. La satisfacción personal es porque desde siempre, desde muchos años vengo siguiendo la trayectoria del invitado que tenemos y para mí hoy es un placer tenerlo aquí con ustedes hoy. Nuestro invitado es médico pediatra, tiene una función además de médico, es político, Andrés, nuestro invitado, ¿verdad? Pero nosotros vamos a aprovechar la parte grandiosa de médico pediatra que es. Fue director del Servicio Nacional de Salud desde sus inicios o cerca de sus inicios. Pues nosotros estamos refiriéndonos al doctor Rodríguez Monegro. No, pero es Nelson Rodríguez Monegro, el nombre completo del invitado que tenemos hoy. Saludos, doctor, un abrazo para usted. Hola, buenos días. Igual para ustedes, con el mismo afecto. Doctor, de verdad que para mí es una satisfacción muy grande, ¿verdad?, tenerlo aquí con nosotros. Lamentablemente que está por ser lo importante que esté, me hubiese gustado tenerlo aquí cerquita con nosotros y no desde la ciudad que nos los robó, porque el doctor es de la ciudad, es capitaleño, nació y se crió en la capital. ¿Y ustedes qué creen? El doctor se fue para Moca, se nos fue allá y nos lo robaron. Sí, Andrés, el doctor es de aquí, de la ciudad. ¿Cómo es? Sí, es San Carleño. Sí, yo nací y me crié y salí al graduarme y entrar a la pasantía, salí de mi barrio San Carlos. Yo soy sancarleño. Y entonces ustedes saben que el médico, como los guardias, los policías, los traslada mucho. Entonces el médico sale a hacer su pasantía y muchas veces establece vínculos y eso pues decide su destino. Y así ocurrió conmigo. Anda. Sí, la ciudad capital, los capitaleños pedimos al doctor y se nos fue para allá, para estar radicado hace muchos años ya en la ciudad de Moca. Tú sabes que nos ganamos un gran funcionario. Y nos ganamos en Moca una gran representación legislativa. El doctor fue un gran representante. ¿Fue diputado por la ciudad de Moca? ¿Fue también? Por la provincia de España. Por la provincia de España. No, pues el doctor se olvidó que él era capitaleño, de verdad. Bueno, yo juré por esta chica de Moca. Sí. Doctor, nosotros en su rol de pasado director del Servicio Nacional de Salud. Nos complace tenerlo porque usted tiene una experiencia que yo creo que otros no tienen, que fue prácticamente iniciar el Servicio Nacional de Salud, porque usted comienza a dirigir el servicio un año después de su creación. Tenemos que el Servicio Nacional de Salud comienza como tal en julio del 2015, y usted inicia sus funciones en julio, me parece, del 2016. Entonces apenas había nacido lo que es el Servicio Nacional de Salud, pero hoy en día la gente tiene como esa duda, esa confusión, sobre todo muchas personas, inclusive dentro de lo que es el mismo Ministerio de Salud, todavía creen que el Ministerio de Salud es el todo. ¿En qué consiste lo que es el Servicio Nacional de Salud y cómo diferenciarlo de lo que es las funciones del ministerio actualmente? Bueno, la verdad es que el Servicio Nacional de Salud nace como una necesidad, en el sentido de que anteriormente el Ministerio de Salud prácticamente lo hacía todo, era
el ente rector, regulador, controlador, fiscalizador, pero además proveía servicios de salud a través de la red de salud pública. Entonces, dado la cantidad de problemas y el día a día que conlleva la gestión y administración de la red hospitalaria, desde una unidad de atención primaria hasta el hospital más complejo, pues eso impedía que el Ministerio de Salud Pública pudiera ejercer lo que son las llamadas funciones esenciales del Ministerio de Salud Pública. Como consecuencia, dentro del proceso de reforma del sector salud, se estableció que era pertinente y adecuado crear una entidad que cargara con todo el tema de la gestión, administración de las redes regionales de servicios de salud. Y así es como nace el Servicio Nacional de Salud a través de una ley. Primero fue un decreto, posteriormente la ley 123-15 pues deja establecido lo que es el Servicio Nacional de Salud. ¿Qué tenía? Y digo tenía en pretérito pasado, porque realmente la función del Servicio Nacional de Salud era desarrollar alta capacidad técnica, gerencial y administrativa para acompañar a los servicios regionales de salud en el desarrollo de sus competencias para que ellos pudieran gestionar sus propias redes de servicio. Es decir, el concepto es que el Servicio Nacional de Salud era un ente que iba a acompañar desde este punto de vista a las redes regionales de salud, porque hay todo un proceso, digamos, de descentralización. Era llevarlo a una competencia donde pudiera ya, desde el Servicio Nacional de Salud, dar, digamos, las pautas para que el Ministerio de Salud entonces creara esas redes, soluciones descentralizadas. En la práctica, eso quedó prácticamente en el tintero, porque el Servicio Nacional de Salud ha terminado siendo o haciendo lo que hacía el propio Ministerio de Salud Pública, que era de manera centralizada gestionar los servicios de salud. De modo que simple y llanamente lo que hicimos fue desvestir un santo para vestir otro, pero ejerciendo las funciones tal y como lo hacía el Ministerio de Salud Pública. Eso no es como llenar un ego de esos funcionarios que quieren ser ministros de salud paralelo, como que ellos quieren tener una influencia general en el sistema, cuando debería ser, como usted dice, apoyar en términos técnicos, en términos de la capacitación gerencial, la descentralización. Yo creo que en parte ha sido que no se ha comprendido cuál es la función de cada uno. Y usted va a encontrar, por un lado, un Ministerio de Salud que habla más de los servicios de salud. Cuando hablo de servicios de salud, estoy hablando de la parte asistencial de salud de manera individual en las redes hospitalarias del país. El ministerio habla más de eso, de lo que son sus propias funciones esenciales. Y por otro lado, hoy en día tenemos un Servicio Nacional de Salud mudo, que usted no sabe qué está ocurriendo ahí, porque la verdad es que el Servicio Nacional de Salud ha perdido su dimensión. Usted no lo siente. Al crearse un gabinete coordinador de la política sanitaria, eso, a mi modesto entender, sustituyó pues al Ministerio de Salud y al Servicio Nacional de Salud, y desde ahí era que se emanaban o emitían las disposiciones para la parte operativa del sistema. Yo creo que ha habido un problema de no entender cuáles son las funciones y no hemos quedado, digamos, suspendido. Está prácticamente paralizado. Ni el Servicio Nacional de Salud
termina de desarrollar verdaderamente sus funciones y el Ministerio de Salud tampoco acaba de adquirir la competencia para realmente ser el ente rector del sistema de salud en la República Dominicana, no solamente público, sino público y privado. Hay un solapaje de funciones. Eso está definido en la ley de salud, en la 42. Claro. 01, sí, sí. El 00, y está en la ley de seguridad social, la 8701. Claro, aquí está todo escrito en la República Dominicana. Aquí están hechos los diagnósticos, están hechas las soluciones y está documentado y escrito. Ahora, de tener eso y a ejecutarlo es otra cosa. Ahí es donde radica la debilidad, de que nosotros somos incapaces de ejecutar lo que hemos diseñado y además la falta de continuidad en el tiempo a las directrices que se trazan. Dicho, entonces, ¿usted cree que era innecesario ese gabinete de salud? No, claro que innecesario, porque el rector es el ministro de Salud. Es decir, las diferentes entidades de salud, es más, existe lo que es el Consejo Nacional de Salud, que es como el Consejo Nacional de Educación, donde hay una multiplicidad de instituciones que forman parte de ella y que el ministro de Salud es quien la preside. El gabinete echó por un lado a eso que está digamos, estructurado por ley, pero a diferencia de educación, donde el Consejo Nacional de Educación tiene una autoridad y tiene una vigencia y de una u otra forma sirve de contrapeso y de apoyo a la vez al Ministerio de Educación, en salud eso nunca ha podido implementarse. No conozco ningún ministro de salud que le haya dado importancia al Consejo Nacional de Salud. Como consecuencia, usted no oye nunca mencionar esa entidad que está, digamos, formada por ley. Entonces ese es el gabinete. Ese es el gabinete coordinador de salud. De suprapoderes por encima del Consejo, de organismos y personas que no tienen nada que ver con el sistema. Así mismo es, así mismo. Entonces, al final lo que nosotros le conferimos es más debilidad desde el punto de vista institucional a la estructura del Estado en la República Dominicana. Doctor, y entonces el tema del presupuesto de salud, ¿cómo se distribuye entre lo que es el Ministerio y el Servicio Nacional de Salud? Está totalmente separado. Es decir, el Servicio Nacional tiene su propio presupuesto y el Ministerio de Salud tiene su propio presupuesto. Ahora, el Servicio Nacional de Salud es una institución adscrita a el Ministerio de Salud Pública, pero que tiene autonomía de gestión administrativa, financiera, personalidad jurídica, es decir, porque ustedes saben que existe una ley donde cualquier institución que tenga funciones dentro de una área específica tiene que estar escrita a la institución madre, que en este caso es el Ministerio de Salud Pública. Entonces, como donde mayor inversión y gasto se necesita es en el Servicio Nacional de Salud, pues el presupuesto del Servicio Nacional de Salud es alrededor de 3 o 4 veces mayor que el del Ministerio de Salud Pública. Bueno, doctor, eso nos afecta, y perdóneme, porque yo tenía un sueño con la aplicación de la ley 4200 y la 8701, me vendieron que yo iba a tener cerca de mi comunidad, de todas las comunidades, me vendieron que yo iba a tener un centro médico, una unidad de atención primaria con calidad, con alto nivel, para yo no tener que ir a las 4 de la mañana a un hospital central, un hospital importante, de esos de tercera categoría, como ustedes le llaman. Tercer nivel. Eso se me ha frustrado. Bueno, la verdad es que ¿cuál ha sido el problema? El problema es de tipo político, no técnico. Es decir, ningún gobierno que yo conozca,
en primer lugar, la salud ha sido prioritaria. Y mire que yo trabajé en varios gobiernos. Pero como tal, la salud, que yo puedo decir, mire, es una prioridad de este gobierno, nada más estaba en el discurso. En la práctica no. En segundo lugar, pues ahí volvemos a lo mismo. En el 2014 se estableció lo que es el modelo de atención en la República Dominicana, que está basada en la estrategia de atención primaria, que tiene atención primaria y las redes integradas de servicios de salud. Con lo cual, se iba a desarrollar un primer nivel de atención, que es lo que usted le llama la unidad de atención primaria, UNAP, o centro de primer nivel de atención, pero eso quedó en el tintero. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista político, partidario, lo que le interesa a los políticos que no han gobernado es hacer infraestructura de relumbrón que pueda redituar desde el punto de vista electoral, pues votos. Y entonces aquí se ha invertido una cantidad enorme de dinero en hospitales, pero no se invierte en ese primer nivel de atención, que es lo que va a crear un valladar para que los hospitales especializados cuenten con el tiempo y la dedicación a atender casos complejos de salud. Entonces nosotros no tenemos hoy en día ese primer nivel de atención, lo tenemos muy parcialmente y sumamente deficiente por múltiples razones, y entonces las grandes inversiones se siguen yendo hacia pues la construcción y equipamiento de hospitales, que es lo de nunca acabar. Es decir, nosotros no vamos a atender las consecuencias y no las causas. Por ejemplo, para ilustrar más, nosotros necesitamos en el país más hospitales traumatológicos, o lo que tenemos que hacer es disminuir la incidencia de accidentes de tránsito. Es disminuir la incidencia de accidentes de tránsito. Entonces eso se logra mediante la educación de la gente, mediante la observación de la ley, y el que no la observe tiene consecuencias, mediante pues cuáles son las razones de que existen alta tasa de accidentes de tránsito. El primer factor es el humano, por un problema de educación y por un problema de indisciplina. Y además por ligar el manejar al uso de sustancias psicoactivas como es el alcohol, y ahora la distracción que significa el celular. Ahora mismo hay más accidentes porque la gente va chateando en el celular mientras va manejando, se distrae y en cualquier momento pues ocurre una desgracia. En segundo lugar, porque aquí no se utiliza una ley, que es la ley de la revista, no es más que un impuesto, pero no se revisan si los automóviles pues están en condiciones de estar en la calle. Es decir, si desde el punto de vista mecánico están aptos para estar en la calle. Entonces, otra causa de accidentes son fallas mecánicas. Por otro lado, el tema de la iluminación. Por otro lado, el tema de la carretera en mal estado. En fin, ¿qué es lo que hay que hacer para disminuir los accidentes? Es precisamente acometer esas debilidades y convertirlas en fortaleza. No es hacer mayor cantidades de hospitales traumatológicos, no, es bajarlo. Si usted no va a la causa y luego lo que va a la consecuencia, entonces necesitaríamos un hospital traumatológico en cada cuadra, en cada ciudad. Entonces ese es el tema, que aquí las unidades que son modestas, donde la gente pueda ir y que haya una capacidad de resolución de los problemas cotidianos de salud, que la mayoría se resuelven en ese primer nivel, pero para llegar a eso, porque a veces se habla, uno no puede ver el primer nivel de atención como un nivel de contención de costos, sino como un mecanismo de mejorar la calidad de la atención. Pero para eso son muchas cosas las que hay que hacer, y hay que hacer grandes inversiones. Voluntad política, pero se parte de un diagnóstico de situación de salud de la comunidad. Y eso es lo que nos va a decir qué tipo de infraestructura, qué tipo de recursos humanos, qué tipo de tecnología, qué tipo de medicamentos, etcétera, nosotros vamos a necesitar en ese nivel de atención. Eso de que un médico y una enfermera y un promotor de la salud, no, eso está superado hace tiempo. Los países que tienen alta resolución en el primer nivel de atención, por ejemplo España, donde se resuelve alrededor del 90% de los problemas de salud, es en ese primer nivel de atención. Pero ahí
existe lo que se necesita. Ya no es psicomédico, hay especialistas. Por ejemplo, Azua, que es la provincia que tiene mayor incidencia o tasa de embarazo en adolescentes, alrededor del 37% de los embarazos de adolescentes, son de adolescentes en Azua. Y el embarazo en adolescentes es un embarazo de alto riesgo. Entonces, en el primer nivel, ahí, en esa provincia, se necesita tener ginecobstetra, se necesita tener pediatras. Pero nosotros tenemos que el 33% de la población es hipertensa, pues nosotros necesitamos el primer nivel de atención, tener médicos internistas y tener médicos cardiólogos, por lo menos que vayan 2 o 3 veces a la semana, además de médicos familiares, no un médico pasante que está comenzando a desarrollar experiencia y por lo cual muchas veces la población pues no tiene la fe y la credibilidad en ese nivel, porque uno de los problemas que tenemos que hacer en el país también es que ahí vayan profesionales con competencia. Doctor, yo le estoy dando seguimiento así muy detenidamente a lo que usted está conversando y quisiera como llegar a entender, porque el tema de atención primaria son estructuras físicas, hospitalarias que se necesitan, la parte de lo que es la promoción y la prevención en salud. ¿Desde dónde se desarrolla eso? ¿Desde el Servicio Nacional de Salud o desde el Ministerio de Salud? Es desde el Ministerio de Salud Pública, rector. Entonces, la atención primaria es una estrategia de organización y funcionabilidad del sistema, que tiene, como muy bien usted señala, 2 componentes importantes. Un componente que tiene que ver con la promoción de la salud, esto es, educar a la gente en los conceptos básicos de salud para que puedan adoptar estilos de vida saludables y ellos se conviertan en autogestores de su propio estado de salud, que eso es lo fundamental. Si usted no se cuida, entonces no lo va a cuidar nadie, pero para usted cuidarse usted tiene que saber qué debe hacer. Entonces eso es un elemento importante. En segundo lugar está el tema de la prevención de enfermedades y el manejo de riesgo. Entonces, pues esa parte la hace el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué resulta? Que la mayoría de los problemas de salud desde el punto de vista colectivo no se resuelven dentro del sector salud. Entonces, un elemento fundamental que tiene la estrategia de atención primaria es lo que se llama el abordaje interinstitucional de los problemas de salud. Si usted no tiene saneamiento básico, si usted no tiene agua potable disponible, si usted no tiene salud ambiental, si usted no tiene educación, si usted no tiene empleo, si usted no tiene salarios adecuados que permitan obtener y satisfacer necesidades básicas, pues usted no va a tener una comunidad saludable. Entonces, en esa estrategia se permite esa interacción con otras instituciones que son las llamadas a, digamos, aportar solución a problemas que inciden directamente en la salud. Desde luego, todo lo que tiene que ver con promoción, con educación, con prevención, es sumamente importante, pero la gente se enferma y como consecuencia se necesita tener entonces la estructura articulada de servicio que comienza en el primer nivel de atención. Pero el primer nivel de atención es el nivel esencial de la salud de la gente, que está articulado con niveles complementarios, como son los de segundo nivel o tercer nivel, o el nivel, digamos, especializado. Entonces tienen que articularse. ¿Qué es uno de los problemas que tenemos en República Dominicana? Que todos los dispositivos asistenciales están desarticulados. No existe una unidad de atención primaria que esté articulada a un hospital de segundo o tercer nivel. Como consecuencia, los que operan ese primer nivel de atención no saben hacia dónde diferir un paciente que necesite un nivel de resolución más amplio que el primer nivel de atención. ¿Por qué no existe eso? Porque no existe una conectividad, no existe todavía lo que tanto se ha invertido dinero
y no hemos podido lograr un expediente clínico electrónico. Es decir, la única manera de usted conectar las redes, de enlazarlas, es que cada paciente de manera individual tenga su expediente clínico. De modo que cuando de un primer nivel de atención, por las razones que fuere, se refiere a un establecimiento de segundo o tercer nivel, ese médico que lo va a atender pueda dar su historial clínico y ver todo lo que ha acontecido desde el punto de vista de la salud, sus antecedentes familiares, tóxicos, todo eso en ese expediente clínico. Es decir, eso no lo hemos logrado. Entonces aquí no existen redes de servicios de salud. Aquí existen centros de servicios que operan de manera aislada. Entonces hay que articularlo. Entonces son de las cosas que mejoran la eficiencia, mejoran la eficacia del sistema, pero desde el punto de vista material da su fruto en el mediano y largo plazo, cosa que no quieren los políticos. Los políticos quieren resultados en el corto plazo. Nosotros tenemos que irnos a una pausa, pero... yo quiero hacer una pregunta. Antes, perdón. Déjeme dejar que Mato haga esa pregunta para ya hacerle otra. Doctor, yo prefiero que agotemos este turno porque a mí me gustaría dentro de ese teje-maneje, esa desconexión, yo digo esa falta de la sistemicidad que existe en el sistema como tal. Me gustaría ver su opinión sobre entonces este conflicto que hay entre las ARS que no tendrían ninguna conexión con los médicos a través de los centros hospitalarios de ningún nivel y ¿cuál es su opinión de esa crisis, doctor? Bueno, hay una situación grave que tiene el sistema de salud en la República Dominicana y que es un sistema que tiene dos hándicaps. Primero, está totalmente mercantilizado, es decir, hoy en día eso es un antro de negocio, entre comillas, y por otro lado está totalmente deshumanizado. Entonces, ¿qué resulta? La ley de la seguridad social, de la forma en que fue confeccionada, y sus violaciones desde el punto de vista administrativo, violando la propia ley, ha hecho que lo que se preocupe es lo que se llama el riesgo financiero y no riesgo. Por ejemplo, la administradora de riesgo de salud, lo que realmente son administradoras de riesgo financiero en el área de la salud. Y lo que buscan es incrementar la rentabilidad a esos intermediarios que se llaman ARS. Ese conflicto del colegio médico con las ARS entra dentro de las competencias por los recursos, es decir, cada quien quiere una mayor tajada del pastel. Desde luego, en ese contexto, que todo es negocio, oye, ¿cómo es posible que aquellos que no aportan nada, entonces son los que se llevan la mayor cantidad de dinero y nosotros que somos los que estamos atendiendo a los pacientes, entonces nos dan una migaja? Entonces ese pleito viene por ahí porque es que estamos en un sistema totalmente mercantilizado y cada quien trata de buscar la mayor cantidad de dinero. Dentro de las cosas que pide el colegio médico, pues hay una cuestión, hay unas que son atendibles. Por ejemplo, ellos están solicitando, y entiendo que parte del adorno de la demanda, pero no es lo esencial, que se aumente el plan básico de salud, es decir, la cobertura, que se cubran más enfermedades, más procedimientos y más medicamentos. Pues todo el mundo quiere que eso ocurra, ¿verdad? Entonces, dentro de eso también ellos quieren que le incrementen sus honorarios, los honorarios médicos, en el cual, por el libertinaje que existe en el sistema y la falta de autoridad, porque yo no conozco, por ejemplo, ninguna superintendencia de ninguna área que haga sus funciones adecuadamente y que no terminen coaligadas a los entes que ellos tienen que supervisar. En este caso, la CISARRIC no hace su función. Como consecuencia, aunque contractualmente existe lo que se llama cuota moderadora, que es el copago que tiene que tener los pacientes para que no demanden de manera medalaganaria servicio, sino que le cueste alguito de manera directa, pues hoy en día existen médicos que cobran lo que le viene en gana. Usted puede tener copagos que van desde 1,000 pesos hasta 6, 7 y 8,000 pesos de copago. Entonces, eso es
digamos, insostenible desde el punto de vista del bolsillo de los pacientes. Y en ese sentido, la Seguridad Social no ha cumplido su cometido, que era el reducir el gasto de bolsillo de parte de los afiliados. Entonces, en ese sentido, ahí lo que yo veo es una lucha. Primero, también es, óyeme, cuando uno piensa que un médico especialista lo llaman a una emergencia, digamos, de madrugada a las 3 de la mañana, y lo que le paga la ARS, estamos hablando, creo que son alrededor de 700 pesos, que con el descuento queda en menos de 600 pesos, evidentemente que eso, pues llora ante la presencia del Señor. Eso no puede ser. Igualmente una consulta. No es posible que al médico al final lo que le llegue de esa consulta, y meses después, cuando la propia ley dice que hay que pagarle su servicio en los primeros 10 días del mes y que tardan meses en pagarle, para pagarle, dicen que son 500 pesos, pero al final son 360 pesos por una consulta. Es decir, que es un fiado que le hacen al médico. Al final, ¿qué es lo que está ocurriendo con el copago? Y lo bajo que barato, fiado y diferido, ¿verdad? Entonces, al final, alguien dijo, no recuerdo quién fue, que el estar asegurado desde el punto de vista del Seguro Familiar de Salud, el tener la tarjetica, no es más que un mecanismo de encontrar un descuento por parte de los médicos. Es decir, los 360 pesos, lo que son es un descuento que le hacen por estar afiliado a una ARS, porque el costo de la consulta son 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 pesos. Es una desgracia. Entonces, ¿quién es que...? Doctor, más allá de la consulta, están los procedimientos médicos y la cirugía. Ahí ni se diga. Mire, no, entonces, esa es una parte. Por eso yo siempre... que lo primero que hay que hacer, incluso para este tipo de negociación, si nosotros tuviéramos una CISARRIL que realmente ejerza su función de manera independiente como el ente rector de los términos contractuales entre la ARS y los proveedores, ya sean médicos, clínicos, hospitales, entonces fuera otra cosa. Lo que pasa es que la CISARRIL termina yéndose. Es más, en las discusiones yo tengo entendido que la CISARRIL se convierte en un abogado de la ARS. Entonces así no se puede. Entonces, ¿qué debiera ocurrir? Primero, que la CISARRIL, el equipo técnico de la CISARRIL, con un técnico de parte del colegio médico y un técnico de parte de la ARS, pues hagan una revisión actuarial del costo de los servicios, pero que sea una cuestión realmente profesional y seria y transparente, para que al final pueda decirse, bueno, realmente el costo de estos servicios es esto. Aquí ustedes están pagando tanto y a ustedes le está quedando tanto. Entonces, ahí equilibrar eso, porque uno de los problemas, yo creo que la ARS, a veces el colegio propone la eliminación de la ARS. Yo digo, bueno, ¿por qué no pueden haber ARS sin fines de lucro? Porque la satanización de la misma es que tienen fines de lucro, y la forma de incrementar sus beneficios es denegando servicios, es constriñendo a las clínicas, constriñendo a los médicos, constriñendo a los hospitales públicos. El servicio también que necesita el paciente. Claro, desde luego, desde luego. Por eso te hablo de denegación de servicio, que aún estando en el catálogo, bueno, a mí mismo me ha pasado. Yo tengo un seguro muy bueno y que me cubre los medicamentos, y a veces yo voy y cuando llama a la farmacia, que no le cubre eso. Si yo hablo con la persona y le explico, sí, que fue un error. Entonces, ¿cuánta gente tiene la visión de poder reclamar su derecho? La mayoría no reclaman y terminan pagando de su bolsillo. Entonces, es una situación. Entonces, si tú tienes un levantamiento, porque ¿qué ocurre? Cuando aquí no había experiencia en seguridad social y se tomaron estadísticas y parámetros, por ejemplo, de Colombia, pero ya nosotros tenemos datos suficientes para nosotros creer, con nuestra propia experiencia, realmente llegar a donde debemos llegar. Yo soy partidario de que las ARS sean sin fines de lucro. Ok, yo te pago por la administración y gestión de esto. Ahora yo te pago. No es que el excedente te quede a ti y el excedente se reinvierta de nuevo en el sistema. Correcto. Bueno. Doctor, qué pena que el tiempo se nos terminó y eso, que no
no cumplimos con los compromisos de pauta que Ni teníamos. cumplimos con la agenda que teníamos con el No, doctor, porque hay- esos dos temas hay del dos sistema temas, y de esta crisis es para durar 3 días hablando, doctor. No, y más como usted que tiene esa bellísima y gran experiencia del Y sistema de el salud. conocimiento desde ambos espacios del sistema de salud. Y la Ustedes visión saben, política aparte de los pacientes que se están perjudicando desde luego por la negación. Bueno, no es de negación, es que no cogen los seguros, pero le están cobrando como si fueran pacientes privados. Es Sí. decir, que están perjudicados. Y muchos, si no tienen el dinero, se eximen de ir a buscar. Ahora, los grandes, la ARS se beneficia porque a menor demanda por la huelga, entonces ellos se quedan con más dinero. Correcto. Y por otro lado, Así los grandes es. perjudicados, Doctor. son las clínicas y los hospitales. ¿Por qué? Concédanos, Porque doctor, concédanos la oportunidad de volver a hablar con usted. Claro, Sí, sí, doctor. cuando sobre ustedes todo quieran. porque hay un tema muy importante que se nos quedó, doctor, y es sobre esas largas colas que están haciendo los pacientes en los hospitales Correcto. para poder atenderse. Yo quisiera que podamos hablar en otro momento sobre ese tema, que yo pienso que el sistema de salud nuestro está colapsado. No digo, está desarticulado. Sí. Bueno, Doctor, claro, gracias. pero sí, Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, bye bye, Gracias buen por día. haber aceptado nuestra invitación.